Muy buenas a todos y a todos, una vegada más aldericamos con este requeso especial que tenemos en Alderiques de Asturias. En este caso vamos a hablar de la universidad. Al cuéntase con nos Aide, estamos nubieu, Aide que lle de la Asamblea de Estudiantes de Viesques y va a explicarnos en unos minutinos lo que todo el conflicto que hay allí en la Universidad de Ubieu. Aide, muchísimas gracias, muy buenas y muchas gracias por estar con nosotros en Alderiques de Asturias. Gracias a vosotros, muy buenos días. Vamos a entregar o responder primero a la gente que nos está viendo un poquitín qué es la Asamblea de Estudiantes de Viesques. Bueno, una asamblea, las asambleas en general son organizaciones independientes de los organismos de la Universidad de Ubieu que fórmense de manera horizontal, que no entienden de jerarquías. Y en general la de Viesques la formamos los universitarios que estamos estudiando ingeniería. Y nada, a raíz de este conflicto que tuvimos con la biblioteca hízose más grande. Sí, fue medrando un poco la situación. Lo que sí nos prestaba aquí en Alderiques de Asturias Aide y que explicar a la gente cómo entama ese conflicto en Viesques, en Xisión, bueno, que lleva a que estas asambleas garren fuerza. Pues el conflicto de la biblioteca en general entamó en enero de 2014 con el pie de la biblioteca, una de las bibliotecas que había en el nuestro campus, que fue nada más con un aviso, una puerta a la biblioteca, un cartel que ponía que iba a ampliarla y solo se avisó a un representante de los universitarios y bueno, a raíz de eso el director de la escuela mandó un correo electrónico a todos los universitarios mostrando su rechazo a este piese, pero desde el rectorado dijeron que no había forma de pararlo. Así que nada, empezamos a movernos y a hacer movilizaciones y actos y boicoteando actos del nuestro rector y bueno, parece que solucionóse así un poco el conflicto. Bueno, yo os contaré. Pues nada, hicimos muchos actos desde que entamó el conflicto, como bueno, aparte de manifestaciones con otras asambleas de aquí de Ubieu. Pues hicimos actos al rector, por ejemplo, en la laboral que tenía un acto, fuimos disfrazados del cobrador del FRAC, pues hicimos muchas cosas. Aquí, por ejemplo, en el edificio histórico hicimos concentraciones, subimos al rectorado presionando cuando había actos de que se juntaban todos los rectores y la gente importante de la universidad. Y nada, fuimos así haciendo cosines todos los días, casi diariamente teníamos actos de protesta que tuvieron bastante repercusión mediática, estuvo muy bien. Y Aide, bueno, digamos que las razones que lleven a eso son razones o les que esgrimen por lo menos los encargados universitarios o los rectores universitarios, son razones exclusivamente económicas. Bueno, ellos básense en un decreto que hay que de 10 jubilaciones solo hay un contrato, una nueva plaza. Entonces, en nuestra biblioteca había dos trabajadores y uno jubilóse y la otra era una mujer, creo, trasladaron a la laboral. Y entonces que esa biblioteca quedó sin trabajadores, entonces la pillaron. Y entonces fue cuando nosotros decidimos entamar el encierro. Y tuvimos 64 días encerrados en nuestra biblioteca, manteniéndola abierta las 24 horas y ofreciendo los servicios. Nosotros mismos fuimos a la otra biblioteca del campus y sacamos con los nuestros carnés de estudiantes los libros y los bajamos para la otra biblioteca y entonces pudimos ofrecer el servicio de biblioteca a todo aquel que quisiera acercarse por ahí. Y Aide, la comunidad universitaria, vuestros compañeros y compañeras, ¿sofitaron vos, apoyaron vos? Sofitaronnos muchísimo, tuvimos
mucho apoyo de tres asambleas de aquí de Ubieu y también de tres asambleas de trabajadores en lucha de Asturias, como Teneco y Monroy y Nosa, y también tuvimos mucho apoyo de profesores, que cosa que sorprendiónos mucho, porque otros y gente del PAS, que es personal administrativo y tal, que no pensamos que íbamos a ter tanta, porque nosotros este conflicto entendemoslo como un conflicto de la universidad en general, no solo de dos estudiantes. Y en este caso decíesnos y contástenos que bueno, hicisteis una serie de enzarros y que eso, vamos a lo que lleva la parte positiva, llevó a que algamasteis por lo menos algún tipo de compromiso, por lo menos, ¿no? Sí, finalmente tras esos 64 días de encierro, pues el rector tuvimos varias reuniones con el rector. Al principio no había manera de hacerlo cambiar de idea, pero al final acabaron cediendo y cedieronnos el espacio para autogestionarlo nosotros. Y bueno, ahora va a ser un espacio para los alumnos. Vamos a mantener el préstamo de libros con libros donados. Va a donar el propio director de nuestra escuela, va a donar sus libros y tal. Y aparte vamos a hacer otros actos culturales de todo tipo y bueno, charles y nada, yo creo que es un proyecto muy guapo. Aquí en Alderiques de Asturias tratemos bueno, en diferentes formatos lo que lleva bueno, la crisis económica que carecemos, Aide. Digamos, en la universidad, ¿cómo lo notáis esa crisis económica? Bueno, lo notamos en muchas cosas, sí, porque, por ejemplo, antes teníamos un servicio de repografía para las fotocopias que necesitábamos allí en la propia universidad con empleados que hacían las fotocopias, pero ahora cambiamos, esa gente echólos a la calle y ahora nos pusieron máquinas que nadie entiende, pues, y es mucho más difícil, bueno, muchas cosas, recorte de horarios en bibliotecas, lo mismo, que bueno. Ahora el rector se comprometióse en esta última reunión a ampliar el horario de la otra biblioteca que queda en nuestro campus y ampliar los recursos bibliográficos que tenemos allí y añadir además libros electrónicos así que bueno, fue un buen eso, pero los recortes sí que el profesorado, hay muchos menos profesores, más alumnos por aula y sí. No, y aparte que también las tasas universitarias bueno, aumentaron, muchas menos beques, más perres la matrícula, mucha más, sí. Nótase. Lo que sí, al final somos, al final somos los que vamos a trabajar en el futuro y estamos ahora con nuestra educación, estamos sufriéndolo nosotros y no sé hasta qué va a beneficiarnos. Sí. Así que bueno. ¿Hasta qué punto? Lo que sí decía, lo que me prestaba comentarte, Aide, y que una de las cosas que ya lo falemos aquí en nuestros programas, y que la mensaje pensamos que positiva, y que la lucha fai que salgamen cosas de quedar parado o esperando las cosas. Tengo que decirlo y bien, Aldo, la lucha estudiantil sirve. Aunque hay que luchar por una universidad pública más justa y de todos, porque la universidad, si no tuviéramos los estudiantes, no había ni profesores, ni rectores, ni no había nada. Y esa gente está ahí porque nosotros estudiamos y queremos formarnos y todo. Así que yo animo a todos los estudiantes que se unan a la lucha estudiantil porque sí que vale. Sí, no, y aparte porque sois, como decías, prestóme mucho una respuesta que daba esa idea, que sois el futuro y que el futuro hay que cuidarlo y la vuestra preparación precisamente, y agradeciendo fonderamente que atendieres Alderiques de Asturias, lo que sí me prestaba ayer era un poco que nos expliques, después de algamar de algún compromiso per parte de la universidad, cuál va a ser el futuro, no sé si de movilizaciones o un poco de gestión de todo lo que se fue consiguiendo algamando con esos enzarros. Pues
Pues bueno, nosotros vamos a seguir con la lucha estudiantil, protestando por todas las injusticias que veamos que pasan en nuestra universidad y bueno, apoyando a otros movimientos como por ejemplo eso que decía antes, Tenneco y unos otros movimientos que consideramos que se merecen el apoyo del movimiento estudiantil, porque al final nosotros en un futuro vamos a ser trabajadores como ellos y que vamos a seguir apoyando toda esa movilización y nada, eso la lucha estudiantil continúa por nuestra parte, por la parte de Viesques, vamos a seguir adelante y por todas las asambleas de Oviedo también. Sí, para seguir la lucha. Pues Aide, muchísimas gracias. Como decíamos, Aide, que es una de las personas que está en esa asamblea de estudiantes de Viesques, de explicarnos un poquitín el conflicto de la universidad y personas aquí en Alderiques de Asturias el entrar en otra temática que es no solo hablar de conflictos laborales o de la situación de Asturias a nivel laboral, sino de la gente, como decía Aide, que está en ese camino, entamando ese camino, que serán trabajadores en un futuro y que ya están sufriendo esos retallos. Aide, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Más nada, hasta aquí un nuevo programa de Alderiques de Asturias. En este caso, falemos de la universidad, de los mozos y les moces que están entamando ese camino para el trabajo y que tienen los dos problemas también con esta crisis, estos retallos que estamos careciendo. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Hasta otra ocasión, un saludín.